Tal vez no exista otro hecho delictuoso que sea más sensible a la influencia de las corrientes filosóficas, religiosa, ética moral, política, sanitaria y sociológica, lo que explica la constante y variada problemática que presenta el tema. Llamamos aborto a la interrupción del embarazo con expulsión de un feto maduro y no viable sin importar el mecanismo por el que se produjo. El aborto se puede dar a menos de 20 semanas de gestación, contadas a partir del primer día hasta el último día del periodo menstrual. El debate moral y ético sobre el aborto viene dándose hace ya varios años, pero en el presente, por el creciente activismo de los movimientos feministas y el intento de formalizar una legislación reproductiva sexual, es necesario conocer, más que nunca, los argumentos que favorecen el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de su concepción. La Iglesia Católica siempre ha condenado el aborto por tratarse del homicidio directo de una persona inocente. Durante la Edad Media, algunos teólogos creían que el alma era infundida cierto tiempo después de la concepción. Esta creencia, ya obsoleta, fue producto de la influencia de algunos filósofos paganos antiguos. Durante esta época, la Iglesia decretó penas canónicas menos severas para el aborto provocado antes de la presunta infusión tardía del alma. Pero su enseñanza moral permaneció invariable. El aborto es un acto intrínseca y gravemente inmoral durante cualquier etapa del embarazo. Es verdad que la Biblia no condena explícitamente el aborto. Sin embargo, la Biblia enseña que lo que hay en el seno de una madre embarazada es un ser humano. Las narraciones de la creación del hombre y la mujer que aparecen en el Génesis nos dicen lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. La palabra crear se utiliza aquí 3 veces, enfatizando un momento culminante dentro del proceso de Dios, haciendo al mundo y a todo lo que éste contiene. Al hombre y a la mujer se les concede dominio sobre todo lo demás en el mundo visible. Sean fecundados y multiplíquense. Génesis 1:28. Bueno, yo creería que la pregunta tendría que ser más bien a preguntar en cuanto a la Iglesia, en cuanto al Evangelio, los principios de la religión, cómo han influido para combatir contra el aborto. Porque la vida es un don de Dios. La vida no depende del papá y la mamá. Porque el momento en que el germen, el hombre y la mujer, el espermatozoide y el óvulo son fecundados, desde ese instante hay una vida completa, como la tenemos usted y yo, pero está inicial, pero es una vida total. El niño desde la concepción es una vida, y el aborto es un crimen porque mata la vida de un inocente. Porque si es crimen matar a una persona que puede defenderse, es mayor crimen matar a una persona que no puede defenderse. Y el feto, desde el instante de la concepción en el seno de la madre, es una vida. Y esa vida tienen que respetar los padres, y tienen que respetar las leyes, y tiene que respetar todo el mundo, porque uno de los principios de los derechos humanos es el derecho a la vida. Y la vida es de Dios, de modo que no está libre albedrío, como dicen algunos en
actualmente hacen campañas más bien pro aborto. Es decir, para que el papá y la mamá son dueños de perder al niño, y eso no es, va contra todos los principios éticos, morales, religiosos, incluso contra las leyes civiles. De modo que la Iglesia ha enseñado y seguirá enseñando que la vida es un don de Dios y el aborto es un crimen. Un crimen que, aunque no lo quieran reconocer incluso los propios padres, cuando una madre ha provocado un aborto voluntariamente, es una lacra y es un dolor, es una angustia que sufre a lo largo de toda la vida, porque en cada niño que ve, y más en sus propios hijos, estará viendo al hijo que no está porque no le dejó nacer, y le dolerá mucho más cuando ve crecer esos niños y ve que uno de esos niños podía haber sido ese niño que perdió voluntariamente. Es diferente cuando por una razón médica o por enfermedad o por alguna razón médica ya ese niño que está propiamente muerto, entonces tienen que ayudarle para que ese niño muerto salga. Lo que sí, cuando la Iglesia enseña la paternidad responsable, está enseñando los principios que deben tener los padres para traer sus hijos al mundo, lo cual no significa que tienen que estar seleccionando este hijo sí, este hijo no, sino que tienen que controlar sus relaciones sexuales a base de conocer mejor sus tiempos, sus periodos sus tiempos fecundos, que apenas son 5 días en el mes. Entonces, abstenerse de relaciones durante esos 5 días y no van a tener sus hijos, porque esos días no pueden concebir. Pero si justamente no se controlan y quieren tener controles, como enseñan ahora, por negocio, porque cuesta millones, controles de la que de cobre, que condones, que esto, que el otro, que todo eso o pastillas, todos son abortivos, sigue siendo el crimen. De modo que el control que pueden tener los padres es el control de conocerse y respetarse mutuamente, para que tener sus relaciones en los días que no puede quedar la mujer embarazada, que son casi 21 días al mes. De modo que es cuestión de racionalidad y de principios morales de respeto a la vida.